¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Pues para los que vean este video más tarde, pues Shabbat Shalom. Quiero compartirles el estudio de hoy, que es sobre la santidad del útero y la fidelidad entre las parejas. Este es un tema muy importante, más importante de lo que pues uno se puede imaginar, dado que estamos hablando del lugar, el único lugar que Dios en la concepción visita, que es el vientre, el útero femenino. Y esto en las escrituras también se entiende como la tierra fértil, donde Dios hace el milagro de la vida, porque una persona puede salir en estado, pero muchas personas salen en estado, pero a veces el niño no se da. El niño lamentablemente muere. Así que al fin de cuentas, el que otorga la posibilidad de vivir, el que otorga la vida, es el Creador, es Dios, Elohim, Yahushua. Entonces, en base a esto, debemos entender que esta es un área de la mujer muy importante. Y es tan importante que empezaremos a ver primero cómo se dice útero en hebreo. Y esto es impresionante, pues yo me impresioné cuando lo vi la primera vez, realmente. Porque en hebreo, voy a mostrarlo aquí, tenemos esta palabra. Tenemos la palabra régimen. Es curioso porque esta palabra deriva de esta otra palabra. Tenemos una reish, una het y una mem sofit. Y esta palabra es rahem. Bueno, aquí está muy bien escrito. Esto. Rahem. Y es curioso porque Rahem significa o se traduce como compasión, afecto paternal o misericordia. Llama mucho la atención de que el nombre que lleva en hebreo esa zona tan santa de la mujer, el útero, lleva por nombre compasión, porque allí es donde Dios tiene piedad, compasión o misericordia de que un ser venga a la vida. Ya desde este punto empezamos a ver que el útero de la mujer es un lugar sagrado, totalmente sagrado. Es un tema muy delicado y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay que empezar a entender que la formación del hombre y la mujer es un diseño divino, es un diseño del Creador directamente. Esto lo encontramos en Génesis 1:27. Génesis 1:27 nosotros leemos: y Dios creó al ser humano a su imagen, dicen las traducciones, pero lo correcto es con su luz, Selem. Creó al ser humano con su luz. Lo creó para que fuese a la forma de Dios, en el sentido futuro, en el sentido de cuando venga la restauración de los cuerpos, y a su semejanza. Entonces, es un diseño divino el que estamos viendo aquí. Por ahí empezamos a ver por qué la mujer tiene este nombre tan curioso de su útero, el cual lleva por nombre Rahem, que es compasión, misericordia, amor paterno, afecto paternal. ¿Por qué? Porque viene de un diseño netamente divino. Ahora, si vamos a el Salmo 139, del 13 al 14, nos dice: tú adquiriste mis órganos,
me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras. La formación de un niño en un vientre es una obra de Dios. La vida que se deposita en el vientre, en el útero de una mujer, en el rajem de una mujer, es una obra divina. Este sitio le pertenece a Hashem. Y Hashem lo ha dispuesto para un solo hombre, para su marido. El hombre que toca el vientre de una mujer es aquel que Dios ha dispuesto, ha habilitado para que sea el marido de esa mujer. En la escritura, en Génesis 2:24 podemos leer: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos ya no son dos, sino es para una sola carne o un solo ser. Así que hay un hombre que ha sido habilitado por el Eterno y hay una mujer que ha sido habilitada por el Eterno para que se unan. Por lo tanto, dos personas que han sido habilitadas por Dios que se unan de manera íntima, ya no son dos, sino son uno. Y son para una sola carne, no para más. Por eso es que este tema, donde una mujer se va con otra persona o un hombre se va con otra persona, es un pecado que no tiene redención. Es un pecado de muerte. Ese pecado no tiene redención, no tiene sacrificio, no tiene perdón de culpa, no tiene cubrimiento por medio de la sangre del Mashiach. Entonces, es un pecado de muerte, no tiene redención. Es tan igual como que usted vaya y vaya a un brujo. Ese pecado no tiene sacrificio, no tiene redención. En Éxodo 20:14 leemos: no adulterarás. Esta palabra adulterar tiene que ver con mezclar, con mezclas. Dios prohíbe las mezclas dentro de las escrituras. Una de las cosas que nos indica este mandato es que cuando se tiene una originalidad, cuando se tiene el resultado de ya la unión bendecida por Hashem, no se puede volver a mezclar. No se puede mezclar con otras personas, porque a eso se le llama adulterio. Y el adulterio es un pecado que no tiene redención, no se perdona. En Levítico 19:19 nosotros leemos: cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semillas. Recordemos que el hombre coloca la semilla, el esperma, y la mujer es el campo, es la tierra fértil que la recibe. Entonces, el Eterno no manda a cruces de semillas, sino un campo habilitado para un solo tipo de semilla. Después dice no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilos. Bueno, lo que estamos viendo en el mandamiento es: no se puede mezclar. El tema del útero, el útero ha sido dado por Dios como bendición para que la mujer traiga el niño a la tierra. Dios bendice, viene hacia el vientre de la mujer, ve qué ser hay y la bendice. Porque el hombre ha habilitado, el Dios ha habilitado un solo hombre para ese útero, para ese rajem. Entonces, no puede haber otra simiente, no puede haber otra semilla, porque ya esta semilla viene santificada. No solo la semilla, sino también el cuerpo. El cuerpo ya no
es un cuerpo que anda solo, sino que es un cuerpo que pertenece a la otra persona, o viceversa. El esposo pertenece a la esposa pertenece al esposo. Lo que esté fuera de ahí es abominación frente a los ojos de Dios. Póngasele el nombre que se le ponga, o tápesele como se le quiera tapar, es una abominación delante de Dios y no tiene redención de pecados. En Deuteronomio 22:9 podemos leer: cuando plantes tu viña, no mezcles diferentes clases de semillas. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de tu viña. ¿Qué quiere decir esto? Si lo haces, tendrás que presentarle a Dios esto que estás haciendo. Y Dios traerá una ordenanza, un juicio al método que estás haciendo. Porque está diciendo, cuando plantes tu viña, no mezcles. Porque de una u otra manera lo vas a tener que presentar en cualquier momento. Cuando una persona adultera, una persona que es creyente, adultera, y adulterar no significa solamente la intimidad. Adulterar tiene que ver con hablar con otras personas de temas que no tienen que son realmente privados, que son parte de un matrimonio. Intentar tener contacto con otras personas que no son sus esposos o esposas. Compartir situaciones íntimas. Poner tus ojos en alguien que no es tu esposo ni es tu esposa. A todo esto se le llama adulterar. Y obviamente el acto íntimo, que es la muerte. Entonces, de una u otra manera, cuando vayas a ese acto íntimo, la persona corrupta y haga abominación frente a Dios, tarde que temprano esta persona tendrá que orar, es decir, tendrá que presentar lo que hizo frente a Dios. Y Dios entonces juzgará la abominación que ha cometido, que no tiene redención. Entonces este lugar de la mujer es solamente para el esposo. De lo contrario, estás profanando el orden divino. Lo estás profanando. Y estás contaminando la tierra, estás contaminando tu tierra con muerte. Esto lo podemos ver en Jeremías 3:9, que nos dice: como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Esto es, adorar un ídolo tiene el mismo peso que el adulterio. Por eso que son pecados de muerte, porque tienen las mismas connotaciones. No es que un pecado sea más que otro, sino que hay unos pecados que tienen redención y errores que tienen redención, pero hay pecados que no tienen redención, que no los cubre la sangre de Mashiach. En Ezequiel 16:30 leemos algo que nos damos cuenta que Dios abomina este tipo de prácticas. Dice: ¿qué mente tan depravada la tuya? Afirma Adonai Elohim. Te comportabas como una vil prostituta, pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo, esto es un comportamiento, y te exhibías en cada esquina, esto es tu comportamiento para los lugares donde te ven o donde no te ven, no te comportabas ni siquiera como una prostituta, pues ni siquiera cobrabas. Esto es un insulto o una forma de desprecio a ese tipo de prácticas abominables, deshonrosas, asquerosas, porque no tienen otro nombre de ser. Una práctica de una deshonra tan grande hacia el esposo o el esposo hacia la esposa, pues no tiene presentación, de verdad, no tiene presentación. Por eso la Escritura es clara cuando dice: es mejor que perdonéis. Dentro de dos creyentes justos, dentro de dos creyentes que practican la justicia, no existe separación. No existe. Porque dice la Escritura: para que seamos ejad, para que ellos sean ejad, para que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. Es decir, la plenitud de la deidad con el Corbán, con Mashiach. Así dice la oración:
para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces, dentro de dos justos, dos personas que guardan la Torá, que han sido parejas, no existe la separación bíblica. Si dos personas están juntas y han cometido errores y se abrieron, o uno se abrió, y estas personas deciden retornar a los pies de Mashiach en santidad, retornan a Mashiach, están retornando a uno, no a dos ni a tres, están retornando a uno, Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es uno, único. Y al retornar a la providencia divina, no existe separación porque están en unanimidad con Hashem, con Ruach HaKodesh. Entonces no existe la separación. ¿Por qué? Porque el creyente mira el mandamiento y mira a Dios, no mira a la otra persona. La persona ve el comportamiento de esta persona y esta persona ve el comportamiento de esta persona, y si son aprobados mediante los frutos del Ruach HaKodesh, porque la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces no puede haber ya disensión, porque lo que hacía separar a estas personas, que era la corrupción, sea de los dos o de uno de ellos, ya no existe. Entonces no hay separación. Por tanto, la persona no puede, si la persona está santificada, no puede unirse a otra persona, porque comete adulterio inmediatamente. Así que cuando dos personas se han unido creyentes en la santidad de la Torá, se crea un matrimonio ante los ojos de Dios. En 1 Corintios 7:4 leemos: la mujer ya no tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, sino la esposa. Cada uno de ellos ha sido apartados el uno para el otro. La Escritura no se equivoca. Al Mashiach le dijeron sobre el tema de la carta de divorcio, cosa que él replicó y dijo: esto fue dado por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue así. Ese no fue la idea del Gan Eden, la idea del Edén, el jardín del Edén. Porque los que no saben, la Torá que enseña Mashiach, o el punto de vista de la Torá que enseña Mashiach, es la que te lleva al Edén, es la Torá del Edén. Por eso es que Mashiach decía: al principio no fue así. Entonces, se ha creado un hombre desde antes de la fundación del mundo para una mujer desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no está haciendo las cosas sobre la marcha. Ya todo está arreglado y planificado. Por ende, las personas que se han encontrado en santidad es porque Dios lo ha unido. La Escritura dice: lo que unió Adonai no lo separa el hombre. Entonces, es importante tener esto en cuenta. La Torá es un mecanismo de reconciliación y perdón, porque por eso dice la Escritura que Él reconcilió todas las cosas. Entonces, el que está dentro de la Torá tiene mandamiento de reconciliar, tiene mandamiento de perdonar y de reunificar. No es una cuestión de opciones, es mandamiento. En Lucas 1:42 leemos: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Esto hablaba de el Mashiach. Bendita tú. ¿Por qué era bendito? Por lo que llevaba en su vientre, dentro de su cuerpo. ¿Qué hizo Dios? El poder de Dios pues habilitó a María para que trajera al mundo al Redentor, al Salvador de todos nosotros. Dice Lucas 1:35: y el Ruach HaKodesh, es decir, el poder de la santidad de Dios,
lo que han traducido como el Espíritu Santo, pero es el poder de la santidad de Dios, vendrá sobre ti. De esta manera es que Dios da la vida. El poder de la santidad de Dios vendrá sobre ti o hacia ti. Te cubrirá con su sombra. Es decir, te arropará con su poder. ¿Dónde creen ustedes que está visitando Dios en ese momento? En el rejem, en el vientre, el útero femenino. Ahí es donde Dios revisa qué se ha colocado, qué semilla está, cuando se va a dar a gestar un hijo. Esta es una tierra separada para el marido. En el caso de Mashiach es distinto, porque en el caso de Mashiach se le colocó un cigoto a María, el cual crecería dentro de ella por el poder de Dios. Pero entonces estamos viendo que la parte del útero de la mujer es una parte muy sagrada que se debe de proteger y solamente es para su esposo. En Mateo 1:20 leemos lo siguiente, hablando de Joseph, de José y María. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, dejarla, se le apareció en sueño un malaj, un mensajero, un ángel del Señor, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del poder de la santidad. Entonces, el tema del uso del útero femenino es muy delicado. No se puede la persona hacer operaciones para quitarse nada de adentro porque resulta que ya no quiere tener hijos. No, eso no se puede hacer, eso es pecado. Eso puede traer una consecuencia. La mujer que adultera, la mujer que está con otro hombre que no es su esposo, el que Dios ha programado para ella, si su esposo está en santidad, la mujer no tiene méritos para divorcio. No se puede volver a casar. Si su esposo está en santidad, la mujer debería volver con su esposo, porque los dos santos no hay separación en la Biblia. Si la mujer comete adulterio, a esta mujer le puede venir un juicio, sea una enfermedad, sea un agravamiento, sea una situación de vida. Y de estos hay muchos. Por eso es que el mundo está desbordado de cáncer de útero, está desbordado de un montón de enfermedades, de enfermedades de transmisión sexual, porque muchas de estas mujeres coquetean con una persona, no saben quién es esa persona, y después se van a la cama sin siquiera saber quién era esa persona, su vida, de dónde viene. Y esto genera un problema. No nos ocasionemos problemas en nuestras vidas, ni hombres ni mujeres. Más bien busquemos la santidad, la reconciliación, la regeneración espiritual y el caminar con Dios en santidad con su pareja. Porque este tipo de actitudes lo que va a traerse una consecuencia en el cuerpo. Y de por sí la persona tiene que entender que queda deshabilitada, queda desconectada de Dios. En Hebreos 13:4 leemos: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales. Una inmoralidad sexual no solamente una práctica, también tiende a ser un pensamiento, una planificación de algo que tú quieres hacer de manera rápida o con el tiempo. ¿Por qué? Porque dentro
porque este es uno de los frutos de la carne: la inmoralidad sexual, el adulterio, la mentira, el enojo. Todo esto son frutos de la carne. Una persona que tenga estos pensamientos es una persona que está teniendo pensamientos carnales. Esta persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un alto en el camino, orar, revisarse por las escrituras, el fruto del Espíritu, y retomar la senda antigua. Porque si no hace un alto en el camino, se va a desparramar en el camino la carne. En Proverbios 6:32 leemos lo siguiente: pues el adúltero es hombre sin corazón, sea hombre o mujer, es un Adán sin corazón. Destructor de sí mismo es el que tal hace. Destructor de sí mismo es el que tal hace. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso les estoy diciendo que el que tal hace estas cosas, se le genera un juicio inmediatamente. El juicio lo determina Dios. Esa persona puede caer en cama, puede enfermarse, puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual, puede morir, o puede vivir mucho tiempo guardando muchos Shabbat, orando mucho, pero su oración más nunca fue escuchada. Y en su vida pueden venir muchas calamidades porque ya no tiene la protección de Hashem. En Isaías 66:9 dice: podría yo abrir la matriz y no provocar parto, dice el Señor, o cerraría yo el seno materno, siendo que yo hago dar a luz. Dios visita esta parte de la mujer para dar vida. Es el lugar donde la vida se gesta. Ese es el lugar donde hay la unión de dos personas y una bendición que es del Eterno. Si la persona está con otra persona que el Eterno no le colocó en su camino, que Dios probablemente los hizo entrar en un sistema o en una posición de corrección, los puso a corregir a los dos, y uno de estos no aceptó la corrección, sino que se desvirtuó, y esta persona se saltó el proceso y se buscó otra persona. Esta persona queda lamentablemente expuesta al lago de fuego, a la gehenna, expuesta al juicio, porque Dios no puede ser burlado. El ser humano puede ser burlado, el ser humano puede mentir a otro, definitivamente sí, pero Dios no puede ser burlado. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Así que no creamos que Él no está en nuestra intimidad, que Él no está en ese lugar donde pensamos que estamos muy ocultos. Dice la Escritura: si me fuese al cielo, allí estás tú. Si hiciera mi lecho debajo de las profundidades del mar, allí estás tú. Dios está en todas las esquinas al mismo tiempo del cosmos, porque dice que todo fue hecho en Él y para Él. Entonces Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es la voluntad de Adonai para nosotros? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad la encontramos en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 4, que dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, es decir, apartados,
que se aparten de la inmoralidad sexual. Y esto tiene que ver con la preservación de la vida, con la preservación del matrimonio. Esto tiene que ver con tener la conciencia de que es Dios el que ha unido a las personas. La Escritura dice, lo que unió Dios, no que se unió por casualidades, no, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Si las dos personas están en santidad, no puede haber separación. No lo avala la Escritura por ninguna parte. Porque lo que una persona rechazaba de otra, ya no está, ya no existe. Entonces ahí viene la reconciliación, el perdón y la demostración del amor, porque Dios es amor. Elohim hu Rahamim, Dios es amor. Dios tiene juicios, Dios es directo al ejecutar un mandato, pero sobre todas estas cosas Dios es amor. En Gálatas 5, 19 leemos lo siguiente: las obras de la naturaleza pecaminosa o las obras de la carne se conocen muy bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades y disensiones. Las personas que cargan a otra persona para crear un conflicto con otra persona están manifestando un fruto de la carne. Es decir, esa persona está en la carne. La persona que maquina una inmoralidad sexual está en la carne. Puede guardar mucho Shabbat, puede orar mucho, decir Señor, Señor, Adonai, Adonai, pero está en la carne. Por sus frutos los conoceréis. La persona que miente compulsivamente, y miente, y no se ve, no se hace un autoanálisis, una corrección de que está cometiendo un error, de que está cometiendo un pecado, está en la carne. La idolatría, el libertinaje, yo puedo hacer lo que me dé la gana, está en la carne, porque tenemos una guía que debemos de cumplir. El odio, la discordia, los celos y las disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La persona que ha sido mentirosa, la persona que ha tenido odio, arrebatos, ha tratado de meter cizaña entre dos personas, puede tener redención, porque eso es un pecado que tiene redención. La persona que ha hecho idolatría o ha hecho fornicación o adulterio no tienen redención, es pecado de muerte. Entonces la pareja consta de dos, una pareja, esposo y esposa en santidad, que se cometen errores mientras que van creciendo espiritualmente, y Dios corrige muchas cosas, y Dios pone una amonestación fuerte para que la gente corrija, porque Él quiere que todos retornemos. Sí la hay, definitivamente sí, pero siguen siendo un matrimonio. Mateo 19:4 dice: ¿no han leído, replicó Yehoshua, que en el principio de la creación los hizo hombre y mujer? Y dijo:
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser uno solo. Recuerden la oración de Juan 17, para que sean uno como tú y yo somos uno. Ejad, uno. Ejad significa uno, único. No para que se dividan en el camino. Es que no me cayó bien porque hace esto o hace, de repente deja los zapatos por ahí tirados. No. A todo hay que buscarle una solución toraica. La persona que está casada dentro de la Torá, que ya ha intimado dentro de la Torá, está casada. Y las soluciones se deben buscar en base a la Torá, no de otra manera. De hecho, hasta las conversaciones que se deben tener las personas deben ser conversaciones santas. Conversaciones que no puede compartirse cosas extrañas o íntimas con otra persona, ajeno al vínculo matrimonial. Las cosas privadas de problemas, de situaciones en el hogar, deben ser consultadas solamente con su esposo y buscar la solución en las escrituras. Si no hay una búsqueda de la solución en las escrituras, ¿quién va a resolver el problema? ¿Quién da solución a eso? ¿Qué mente es la que es más sabia que la del Creador? ¿Cuál es más sabia? Pues hay que buscar la mente del Creador, que es la más sabia. En Efesios 5:3 leemos: entre ustedes ni siquiera se debe mencionar la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio de pueblo santo de Dios, no es propio de un creyente. Andar buscando cosas por allí no es de un creyente. No es de un creyente. No estás viviendo la palabra. No la estás interiorizando en ti. Y para culminar, quiero citar el 1 Corintios 6:18, que dice: huyan, escuchen la palabra, huyan de la inmoralidad sexual, que tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con hablar con amiguitos o amiguitas, tiene que ver con ver cosas indebidas. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Escuchen bien, todos los demás pecados que la persona comete quedan fuera de su cuerpo. Son pecados que tienen redención, como la mentira, que va fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual, el que se va a acostar con otra persona, el que piensa en acostarse con otra persona, porque dice ya me divorcié, ya ando solo, voy a ver qué pasa. No, primero debes voltear a ver si tu pareja retornó. Porque si tu pareja retornó, pues tú tienes que retornar con tu pareja. Si tu pareja no retornó, no tiene frutos de arrepentimiento, quedas absuelto y puedes volver a casarte. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona es ver si la pareja retornó. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y dice la Escritura, más adelante en el 19, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo de Ruach HaKodesh, santo, quien está en ustedes, no para ustedes, en ustedes, y al que han recibido de parte de Adonai? Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, y un precio alto. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. No dicen
Honre, está hablando de la inmoralidad sexual. No dicen honren con su cuerpo a su marido, dice honren con su cuerpo a Dios. Porque cuando se deshonran a sí mismos, están deshonrando es a Adonai, no a otra persona. Aunque la persona esté inmiscuida en este problema, al fin y al cabo, todo va directo a honrar al gran nombre, el Shem Kadosh, el nombre de Hashem, el nombre de Yeshua. Dios es la salvación. Entonces, entremos en comunión con estos versículos, lo que se ha hablado. Dios quiera, en su santa voluntad, que sea de mucha bendición esto que se ha hablado hoy. Que recapacitemos en muchas cosas y que se sepa que la importancia de la santidad que tiene el útero de la mujer, la tierra fértil que Dios creó para que se siembre una semilla en santidad. Recuerden, en el principio no fue así, hizo hombre e hizo mujer y los unió, y lo que une el Señor no lo separa el hombre. Dios le bendiga. Shalom.